Recuerdo perfectamente aquel día. Era verano, pleno mes de julio, y el calor en la ciudad estaba insoportable. Yo ya no aguantaba más el encierro, y mis hijos tampoco. Diego, que en ese entonces tenía 13 años, y Emiliano, de 10, me habían estado insistiendo toda la semana que los llevara a la playa. Yo también lo necesitaba, porque llevaba semanas cargado de trabajo y sentía que ya me estaba pasando factura. Así que esa mañana de sábado nos levantamos temprano. Preparamos la hielera con refrescos, sándwiches y fruta. Echamos las toallas, la sombrilla y todo lo necesario en la camioneta. Y salimos rumbo al mar. El camino estuvo lleno de risas. Ellos iban peleando por la música, cambiando de canción cada 2 minutos. Y yo solo los veía con una sonrisa, disfrutando de escucharlos discutir por cosas tan simples. A mitad del trayecto hicimos una parada rápida en una tiendita para comprar bloqueador y algunas botanas extra. Era uno de esos viajes donde todo parecía alinearse. Buen clima, buen humor y esa sensación de que iba a ser un día perfecto. Llegamos a la playa poco antes del mediodía. No estaba tan concurrida como otras veces. Había algunas familias acomodándose con sus sombrillas, un par de parejas caminando de la mano por la orilla y algunos niños corriendo con cubetas y palas. Me estacioné lo más cerca que pude y bajamos las cosas. Apenas pusimos pie en la arena, los dos salieron disparados hacia el mar. Yo, como buen padre, iba atrás gritando: ¡Ey! ¡Ey! ¡Primero bloqueador! ¡No se metan todavía! Ellos protestaban, pero obedecieron, y en cuestión de minutos ya estábamos los tres corriendo hacia el agua. La primera sensación al meternos fue deliciosa. El agua estaba fresca, las olas suaves, y la arena caliente bajo los pies hacía contraste con la brisa. Nos fuimos metiendo poco a poco, primero hasta las rodillas, luego hasta la cintura, y sin darnos cuenta ya estábamos a una distancia donde a mí el agua me llegaba al pecho, a Diego al cuello y a Emiliano hasta la barbilla. Era una zona aparentemente segura, nada que hiciera pensar en peligro. Jugamos un rato a las típicas competencias, a ver quién duraba más tiempo bajo el agua, quién saltaba más alto con la llegada de una ola, y esas tonterías que, aunque simples, nos hacían reír a carcajadas. Yo los veía felices y en ese momento pensé que nada malo podía pasar. Era un día perfecto, de esos que uno quisiera congelar en la memoria, pero de pronto algo cambió. Fue Emiliano el primero en notarlo. Me miró con cara rara y me dijo: «Papá, siento raro en los pies». Yo pensé que algún pez pequeño lo había rozado o que simplemente la arena estaba floja. Pero apenas unos segundos después, Diego también lo dijo: «Papá, la arena se está moviendo. Siento como si me jalaran». Fue entonces que yo lo sentí también. No era mi imaginación. El suelo bajo mis pies no estaba firme. Se deslizaba, se hundía. Era una sensación extraña, como si la arena estuviera cediendo poco a poco. Intenté no alarmarlos y les dije: «No pasa nada, muévanse despacio hacia la orilla». Pero cuando dimos el primer paso, en lugar de avanzar, sentimos que nos hundíamos más. El agua nos llegó al cuello de inmediato, y en cuestión de segundos empezamos a perder piso. Ahí fue donde todo se salió de control. La arena nos jalaba hacia abajo con una fuerza que nunca había sentido. Cada movimiento hacía que se hundieran más las piernas, como si una boca invisible nos estuviera tragando. Yo intentaba cargar a mis hijos para mantener sus cabezas fuera del agua, pero a cada segundo se volvía más difícil. Ellos lloraban y gritaban desesperados. Emiliano tragaba agua y me suplicaba: «Papá, no quiero morir». Y esas palabras me partieron en dos. Yo hacía lo imposible por sostenerlos, pero sentía que el mar me estaba ganando. Nadie en la playa parecía darse cuenta. Desde afuera seguramente parecíamos 3 personas jugando. Nadie podía imaginarse que estábamos siendo tragados por la arena. La desesperación que sentí en ese momento es indescriptible. El miedo de morir es fuerte, pero el miedo de perder a tus hijos frente a tus ojos es algo que no tiene comparación. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros, que tal vez ese día se acababa todo, que mi familia iba a ser encontrada horas después flotando en el agua. Y mientras esos pensamientos me golpeaban, yo luchaba con todas mis fuerzas, aunque dentro de mí ya empezaba a aceptar lo peor. Y justo en ese instante, cuando estábamos a punto de rendirnos, ocurrió algo. De repente aparecieron 2 hombres frente a nosotros.
No los vi venir desde la orilla ni nadando desde más adentro. Simplemente estaban ahí. Eran muy altos, mucho más altos que yo, de cabello rubio que brillaba con el sol y piel muy clara. No vestían como los demás en la playa. No llevaban shorts de baño ni playeras comunes. Parecían usar ropa simple, sin logotipos ni colores llamativos. Y lo extraño era que no se veía empapada, como si el agua no los afectara. Uno de ellos extendió sus brazos y me miró directamente a los ojos. No dijo nada, pero en su mirada había una calma que me atravesó por completo. En cuestión de segundos, la fuerza que nos jalaba hacia abajo desapareció. Sentí el piso bajo mis pies, firme de nuevo, como si la arena hubiera soltado a mis hijos y a mí. Logré levantar a Emiliano sobre mis hombros y tomar de la mano a Diego, y los tres, sin saber cómo, avanzamos hacia la orilla con una facilidad que un momento antes era imposible. Cuando llegamos a tierra firme, me giré para dar las gracias, pero ellos ya no estaban. No había nadie alrededor que coincidiera con su descripción, solo las mismas familias y parejas que había visto al llegar. Mis hijos, jadeando y todavía con lágrimas en los ojos, me preguntaron quiénes habían sido esos hombres. Yo no supe qué responderles. Esa tarde permanecimos en la playa, pero ya no volvimos a meternos al agua. Nos quedamos sentados bajo la sombrilla, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Yo trataba de convencerme de que había sido mi imaginación, que quizá algún salvavidas llegó en el momento justo y luego se perdió entre la gente. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que vimos, lo que sentimos, no tenía explicación lógica. Hasta hoy, cada vez que pienso en ese día, me recorre un escalofrío. No sé si fueron ángeles, personas comunes con algo especial o simplemente un misterio del mar. Lo único que sé es que, de no haber aparecido, mis hijos y yo no estaríamos contando esta historia. Aquella tarde no tenía nada de especial, al menos al principio. Era un jueves cualquiera y yo había salido tarde de la oficina. El tráfico estaba imposible, como siempre a esa hora, y para colmo, una tormenta se había soltado de repente. El cielo estaba tan oscuro que parecía de noche, y la lluvia caía con una fuerza que apenas me dejaba ver el camino. Yo solo quería llegar a casa, ponerme ropa seca y olvidarme del caos de la ciudad. Conducía por una carretera secundaria que siempre tomaba para ahorrarme unos minutos. Era más solitaria, con tramos en los que apenas pasaban 2 o 3 coches en media hora. Esa vez, sin embargo, cometí un error. Al girar en una curva, mis llantas perdieron adherencia sobre el asfalto encharcado. Todo ocurrió en un segundo. El volante se me fue de las manos, la camioneta patinó y terminé saliéndome de la carretera. El golpe no fue tan fuerte, pero lo suficiente para dejar el vehículo atascado en una zanja. El motor murió y aunque lo intenté varias veces, no volvió a encender. Ahí estaba yo, solo, bajo una lluvia interminable, en medio de una carretera oscura y sin señal en el teléfono. Intenté mantener la calma, revisé el interior de la camioneta, busqué una linterna que llevaba en la guantera y me envolví en mi chamarra para salir a ver si podía pedir ayuda. Pero no había nada ni nadie alrededor, ni un solo carro pasaba. El ruido de la lluvia y los truenos era lo único que me acompañaba. Decidí caminar. Calculé que el pueblo más cercano estaba a unos 5 o 6 kilómetros, y aunque no era poca distancia bajo esa tormenta, era mejor que quedarme ahí toda la noche. El camino era cuesta arriba y el agua bajaba como un río por los costados, empapándome hasta los huesos. Cada paso se volvía más pesado y con cada relámpago podía ver las siluetas de los árboles a ambos lados de la carretera, como si me observaran en silencio. Al cabo de una hora ya me sentía agotado. Mis zapatos estaban encharcados, mi ropa pegada al cuerpo, y el frío empezaba a calarme los huesos. No podía dejar de pensar en lo absurdo de mi situación. Yo, solo, caminando bajo una tormenta interminable, con la camioneta perdida atrás y sin ninguna certeza de que llegaría a un lugar seguro. Fue en ese momento, justo cuando me estaba convenciendo de que no iba a poder más, que algo cambió. Primero fue la sensación. Un aire distinto, más cálido, me rodeó de repente. Luego, la luz,
Entre la oscuridad de la carretera, vi dos figuras que parecían avanzar hacia mí. No tenían paraguas ni impermeables, y aún así la lluvia no los tocaba. Caminaban erguidos, tranquilos, como si el aguacero no existiera. Cuando estuvieron más cerca pude verlos bien. Eran los mismos que nunca he podido sacar de mi memoria. Dos hombres muy altos, de cabello rubio que brillaba incluso en la penumbra, con la piel tan clara que parecía reflejar los destellos de los relámpagos. Vestían de manera sencilla, ropa lisa, sin colores llamativos ni detalles modernos. Y lo extraño era que no se veía mojada, como si el agua simplemente los rodeara sin tocarlos. No dijeron una palabra. Solo uno de ellos me miró directamente a los ojos y me hizo un gesto con la cabeza, como indicando que lo siguiera. Yo debería haber sentido miedo, pero lo que sentí fue calma. Sin pensarlo mucho, obedecí. Caminé detrás de ellos y, para mi sorpresa, los pasos se volvieron más fáciles. El frío desapareció poco a poco, la lluvia parecía menos intensa y la oscuridad de la carretera ya no se sentía tan abrumadora. No sé cuánto tiempo duró, quizás minutos, quizás una hora. Lo cierto es que, cuando menos me di cuenta, estábamos frente a unas luces que reconocí al instante. Era la entrada del pueblo. Me giré para darles las gracias, para entender quiénes eran o qué hacían allí, pero ya no estaban. No se despidieron, no se alejaron caminando. Simplemente desaparecieron. Me quedé bajo la lluvia, temblando, con el corazón acelerado. Un par de personas que estaban en una tienda cercana me vieron y corrieron a ofrecerme ayuda. Me preguntaron de dónde venía, cómo había llegado ahí, y yo no supe qué contestar. Les dije que había tenido un accidente y que había caminado hasta ese lugar, pero no mencioné a los dos hombres. No habría sabido cómo explicarlo sin sonar como un loco. Esa noche dormí en un cuarto barato que me rentaron en el pueblo, todavía con el recuerdo fresco de sus rostros y de esa calma extraña que me transmitieron. A la mañana siguiente, cuando regresé con una grúa para sacar la camioneta de la zanja, lo único que podía pensar era en lo mismo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí? ¿Y por qué siempre aparecen justo en el momento en que uno está a punto de rendirse? Hasta hoy no tengo una respuesta, pero cada vez que vuelvo a manejar por una carretera en plena tormenta, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando verlos otra vez.